¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Entre Valeros y Yoyos. Yo soy Alejandra. Yo soy Héctor. Yo soy Octavio. Y vamos a empezar el día de hoy con nuestro episodio que vamos a hablar de JFK, John Fitzgerald Kennedy. Se preguntarán quién fue Kennedy. O sea, muchos saben quién fue Kennedy y algunos no sabrán la historia de Kennedy. Pero bueno, fue un presidente de los Estados Unidos que trascendió, entre otras cosas, porque fue asesinado en Dallas. Fue lo que lo mitificó. Lo que lo subió a la calidad de leyenda en Estados Unidos. Lo que para muchos es una gran molestia, ¿no? Exactamente. Una gran molestia. Pero bueno, empecemos por tener algunos datos sobre quién fue John F. Kennedy para que tengan una semblanza antes que pasemos propiamente a lo que fue su asesinato, las teorías de conspiración sobre su asesinato y lleguemos a algunas conclusiones. Bueno, tocando los puntos más importantes de su vida, él nace en Massachusetts el 29 de mayo y es miembro, es segundo hijo de el clan Kennedy, que era una familia de inmigrantes irlandeses católicos que en ese tiempo eran muy mal vistos para los protestantes, que eran la inmensa mayoría de estadounidenses en ese tiempo. Entonces, él nace en Massachusetts, pero casi toda su vida la vive en Nueva York. Okay. Porque su padre estuvo muy relacionado con el presidente Roosevelt. Uh-huh. Y también estuvo muy relacionado con la bolsa de valores. Hizo algunas triquiñuelas por ahí, pero era una persona muy exitosa en los negocios y era una persona con poder económico, que le dio una vida muy holgada a sus hijos. Okay. Porque Kennedy tuvo bastantes hermanos. El primero de ellos, que era Joe Jr., que fue aquel al que su padre le aventó todos los huevos. Okay. Es una expresión aguascalentense para los que no sepan. Bueno, Joe Jr., perdón, era el gallo del padre, era a quien le había echado todos los kilos en cuanto a su formación académica, su formación personal. Porque cabría contarle a nuestra audiencia, ¿no? Que lo que él quería, o sea, Kennedy lo que quería era tener un hijo que fuera presidente. Sí, o sea, él dijo sí o sí. Kennedy padre, ¿no? Kennedy quería un hijo que fuera presidente y, como lo dices tú, ¿no? Joe tenía toda la madera para poder ser alguien formado para ser presidente. Incluso por esto mismo Kennedy, John, o Jack, como le decían su círculo cercano, ajá, dice que tuvo una infancia bastante holgada, bastante de no ser tan matado en la escuela, de llevársela tranquilo, llevársela light, porque recuerda que todo lo que pudiera hacer o quisiera hacer, ya lo había hecho su hermano y lo había hecho mejor de lo que él lo hubiera podido hacer. Además, ¿tú crees? O sea, si tú tienes ya un hermano que hace de todo y que tu papá lo quiere para presidente de la república, pues tú te diviertes, te paseas, vives la vida. Dices que se friegue él. Pues sí, y tú mientras tanto te diviertes, ¿no? Bueno, igual cabe mencionar que no por eso Kennedy tuvo su época de desmadroso. Sí, pero la tuvo. fue más en la universidad. Pero igual era una persona de muy buenas calificaciones académicas. Era una persona que también su padre junto a sus hermanos los había preparado para tener una vida social bastante activa. De hecho, se inspira a su padre en los miembros de la realeza inglesa para enseñarle a sus hijos su manera de ser, su comportamiento. Por eso mismo, muchos analistas dicen que los Kennedy es la realeza, en un cierto momento es la realeza de los Estados Unidos. Ah, ok. O sea, porque los educa. Por la forma en que los educa, sí. Entonces Kennedy cursa sus estudios en Princeton, ajá, que ahí hay ahí es donde empieza de desmadroso, porque tenía un grupo. Tenía un grupito con el que hacía bromas. De hecho, si Kennedy hubiera nacido en el 2010, hubiera sido de estos vatos que se grababa haciendo bromas. O sea, tendría su TikTok. Tenía sus TikTok sin broncas. Y ahorita ya no, porque YouTube se puso medio. Pero bueno. Es que bromas que no se pueden hacer. No, ya como no. Una que quiso hacer Kennedy, que era llenar de estiércol el auditorio de la escuela. ¿En serio? Exactamente, lo quiso llenar de estiércol porque él tenía un grupo que eran puros estudiantes de origen irlandés. Entonces estos estudiantes eran muy discriminados por los demás estudiantes de otros orígenes y que eran protestantes, porque
históricamente los irlandeses, aparte de haber sido pobres, eran recordados como aquellos que paleaban la mierda de los caballos de los ingleses. Entonces, en honor a ese dato histórico, Kennedy y sus compañeros quisieron echar estiércol ahí, pero no lo lograron porque los cacharon antes. No lo Qué lograron. bromita tan de mal gusto. Sí, ya sé. O sea, está medio pasada. Aunque hubiera estado chido que lo hubieran logrado. Sí, Ay, sí, no. lo lograban. Sin duda. Entonces, pues no lo logran hacer y pues quien sale al quite es el papá de Kennedy a decirle, a ver, hijo tonto. Ok. Lo corrige como el padre que Como era. debe de ser. Sin embargo, Kennedy pues cursa sus estudios relacionados con política gracias a la influencia de su padre. Los termina de realizar y hace un viaje por varias partes de Europa con el cual está haciendo una tesis, la cual se titula ¿Por qué Inglaterra se durmió?, que habla, entre otras cosas, sobre cómo la gran potencia británica empezó a menguar por el tema del colonialismo que ya estaba pasando no solo de moda, sino de practicidad. Pero algo importante es que en este tiempo su padre es embajador de Estados Unidos en Inglaterra. Y justamente cuando está haciendo su tesis, Kennedy se va a Inglaterra y destolla la Segunda Guerra Mundial. Es cuando los nazis invaden Polonia y pues se arma todo el quilombo. Algo curioso de esto, y de hecho es muy importante, es que el padre de Kennedy era muy aislacionista. Estaba convencido que los Estados Unidos no tenían para nada que hacer ahí en la guerra con Europa. Dijo, O sea, que era casi una guerra local. Sí, dijo, ok, que los europeos se frieguen y pues Estados Unidos a su parte. De hecho, algo que dijo que fue un suicidio político para él fue que estaba convencido que si a él lo mandaban con Hitler en calidad de representante de los Estados Unidos, podría llegar a un tipo de acuerdo para llegar a una paz con Estados Unidos. Misha, ya estate. Eso no lo dijo ni Kennedy ni ninguno de la familia, ¿eh? Eso lo dije yo. Ok. Entonces, ¿en qué estaba? Ah, sí. Entonces, pues, a razón de estas declaraciones, pues, retiran a Kennedy padre de Inglaterra porque los ingleses no estaban para nada contentos sabiendo que luego seguían ellos en las ansias de invasión nazi. Y pues ya que tanto Kennedy padre como Kennedy hijo se regresan a Estados Unidos. Ay, Como que se le vinieron los recuerdos de Vietnam o algo. sí, algo así. Sí. Bueno, entonces ahora volviendo a la guerra, los dos hijos Kennedy, tanto John que era el segundo, y el primero, ¿cómo dije que se llamaba? Joe, pues se enlistan en el ejército de los Estados Unidos. Joe se enlista para las fuerzas aéreas que iban a estar combatiendo en Europa, mientras que a Kennedy, por sus condiciones de salud, porque me faltó mencionar que Kennedy desde chico tuvo muchas afectaciones de salud, tuvo muchas enfermedades e incluso problemas musculares y óseos, por los cuales también tuvo que utilizar corsés, tuvo que utilizar muletas, tuvo que utilizar una serie de aparatos para mitigar el dolor. Pues obviamente el ejército de los Estados Unidos le dice, Nel, aquí no nos sirves. Y no, lo rechazan para entrar al ejército, pero gracias a las influencias de su padre, pues lo logra entrar a la Marina de los Estados Unidos, donde lo ponen en esa edad. Sí, que en esa edad, porque entra a la Armada de los Estados Unidos siendo una persona con ciertos problemas de salud, con una pierna más corta que la otra. Sí. Entonces, ¿cómo rayos permites eso? Las ansias de influencia de su padre, o sea... ¿La ambición? La ambición, porque dice, si alguno de mis hijos va a ser un héroe de guerra, si no es uno es otro. O sea, sí, los otros están más chicos, ¿sí, no? Es a lo que él le tiraba. Entonces, a Kennedy, pues si bien estuvo en la Marina, no estuvo en un gran buque, en un destructor, estuvo en una lanchita. En una lanchita, un barco pequeño, Tampoco lanchita. Tampoco piensen que lanchita, o sea, un barco pequeño. No, tampoco era una chalupa, sí era... En una canoa. En una canoa. De esos botes inflables. No,
era un barco pequeño en el cual apenas cabían 20 personas y el equipo de Kennedy constaba nada más de 14. Él pues fungió como no como capitán, sino como ay, este término se me fue. Bueno, era el encargado de la tropa, porque eran una serie de embarcaciones pequeñas que servían para torpedear los buques japoneses. Entonces, entre uno de estos combates, un buque japonés un buque japonés llegó y ¿qué pasó? Déjase venir. No, pues torpedea la embarcación de Kennedy y la hunde. Entonces esto fue cerca de las Islas Salomón. Entonces 2 de los compañeros de Kennedy muere y los otros nadan 4 kilómetros a la isla más cercana. En ese acontecimiento, uno de los compañeros de Kennedy queda muy mal herido y Kennedy se ve obligado a tomar a su compañero, ponerlo en su espalda y nadar con el peso de los dos hasta llegar, y eso es algo que lo deja muy debilitado. De por sí lo pasa a fastidiar aún más. Sí, tenía ya problemas en la columna vertebral, ya después de eso el dolor lo tuvo constante en la columna vertebral hasta su muerte. Entonces pues llegan a esta isla, en 10 horas lo rescatan y vuelve a Estados Unidos. Y obviamente pues por sus hazañas es condecorado con algunas medallas, y pues realmente en la familia se le ve como el gran héroe, el héroe de la familia. Entonces su hermano, que pues también había regresado de Europa para pues felicitar a su hermano pequeño, siente que esa necesidad de hacer un acto trascendente en la guerra, porque realmente no había hecho gran cosa. O sea, no había... Pero ir a la guerra ya era gran cosa. Sí, pero recuerda, nos vamos a lo mismo que lo quería el padre Kennedy. O sea, te estás viendo que es el hermano al que le están echando todos y los no kilos. había podido trascender. No había hecho algo tan trascendente en la guerra. Entonces, él regresando a Europa, estando en un avión, acepta una misión muy peligrosa en el cual tiene que transportar una carga de explosivos, y pues es en este transcurso que pues los explosivos detonan y pues ahí muere el primer hermano Kennedy. Y pues su papá, como con el dolor y la pena que causa la pérdida de un hijo, le dijo a Kennedy, pues vas. Todas las esperanzas que tenía en tu hermano, bien deprimido, tú vas. Todas las esperanzas que tenía en tu hermano ahora van para ti. Sí, qué horror. Y empieza su vida política. Empieza primeramente siendo senador de Massachusetts, que ahí lo ven medio mal porque él, aunque era nativo de ahí, nunca había vivido ahí. Lo ven como un extranjero. Lo ven como un extraño que no conocía realmente las necesidades del pueblo. Pero él va escalando políticamente hasta que en 1960 compite contra Richard Nixon en las elecciones presidenciales. Aquí cabe aclarar que si bien Kennedy tenía un apoyo popular fulminante, porque Kennedy era joven, de hecho fue electo como el presidente más joven de la historia de Estados Unidos. Después de Roosevelt. Pero Roosevelt no fue electo. Porque Roosevelt era más joven, pero Roosevelt sube al poder. Porque muere su antecesor. Porque muere Eisenhower. Exactamente. No, Eisenhower es el antes de Kennedy. ¿Por eso? Ah, sí. ¿Quién es entonces? ¿Por quién sube? Oh, bueno, a ver, síguele. Bueno, entonces Kennedy era de ir con las minorías, era un luchador social que iba por las causas de la segregación racial. De hecho, él se echó de su lado todas estas causas de la segregación de los negros. Fue a los sectores de la población que estaban más marginados, como los mineros, para hablar con ellos, tratar con ellos y ganarse su voto. Pero también su padre se puso en pláticas con la mafia. Para que la mafia apoyara a Kennedy con todos sus sindicatos. Claro. Entre ¿Hoover? Su predecesor fue Hoover, pues entonces subió cuando... Ajá. Sí. Entonces, Kennedy realmente gana las elecciones en 1960, en una elección de las elecciones más reñidas que ha tenido Estados Unidos. De hecho, creo que ganó
poquito más del 50% por cualquier cosita. Fueron votos que realmente estaba de que cualquiera podía ganar. Ya saben cómo, bueno, con el tema tan cercano que tuvimos, que fue la elección de Estados Unidos, pues sabemos cómo, más o menos cómo funcionan los colegios electorales de Estados Unidos. O sea, no es como aquí que todos votamos y mayoría de votos ya, ¿no? Allá cada estado tiene un colegio electorado y entre uno de ellos, de los que más la mafia tenía poder era el de Illinois y fue prácticamente el que le dio el gane a Kennedy. Entonces Kennedy pues empieza su mandato en 1961 y empieza con una bronca grandísima que es la crisis de exiliados de Cuba. Para los que no sepan, de nuestro auditorio, en ese mismo tiempo, Cuba antes había sido un tipo de protectorado de Estados Unidos. Cuba tenía su presidente, pero realmente le rendía cuentas a Estados Unidos y los estadounidenses podían hacer lo que quisieran. Básicamente volvieron a Cuba un Las Vegas 2.0, donde había casinos, donde había muchas prostitutas. Básicamente así tenían los gringos a Cuba. Fidel Castro invade a Cuba, hace la revolución cubana y pues se instala en el poder. Y como Castro instala un régimen socialista, pues los gringos no les gustaba para nada que tan cerca de su casa tuvieran uno de este tipo de regímenes, porque acuérdense que ya estaba en boga lo que era la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Y también tiene que ver porque, los grandes cárteles mafiosos de Estados Unidos le habían dado el apoyo para que ganara, no fue de gratis. Lo que querían los mafiosos era que Kennedy invadiera Cuba para que recuperara la isla y pudieran volver a instaurar sus casinos. O sea, tenían todo sus hilos políticos y económicos que pues, querían un tira y afloja. Sí. Entonces, Kennedy, bueno, también cabe mencionar que no todos los cubanos apoyaban a Castro. Había, entre las personas que no apoyaban el régimen socialista de Castro, hubo muchos exiliados y muchos que huyeron porque Castro realmente a quien no estuviera con él pues los fusilaba. Hay muchas fotografías donde incluso está él, Raúl y el Che fusilando civiles. Ellos se instalaron en Estados Unidos, en Miami, y lo que le pedían al gobierno estadounidense es que apoyara una invasión de la isla para recuperar el control de Cuba. Entonces lo que pasa es que Kennedy, por la presión tanto de los cubanos como de la mafia, decide hacer una invasión, que es la invasión de Bahía de Cochinos. Pero esta invasión sale mal. Kennedy niega el empleo de las fuerzas aéreas norteamericanas. Es un descontrol total y Estados Unidos queda humillado contra las fuerzas militares cubanas. Tanto es así que Kennedy, al pasar esto, Kennedy destituye a quien en ese tiempo era el director Dulce. Alan Dulce. Alan Dulce, exactamente. Era el director de la CIA. O sea, los deja humillados, los deja muy mal parados. Bueno, por lo que pasa es que él admite su culpa delante del pueblo, ¿no? O sea, de lo que es Estados Unidos, pero ya en lo privado le echa toda la culpa a la CIA y entonces es cuando despide al director de la CIA, que era Alan Dulce. Y como breviario, déjenme decirles que no. O sea, las elecciones que ganó Roosevelt fueron limpias. O sea, no subió al poder porque alguien más haya... Sí, es lo que estoy viendo ahorita. Sube después de Hoover, o sea, sí, efectivamente derrotó a Hoover en una de las elecciones de la reelección para Hoover y ahí sube a la presidencia y luego se vuelve a reelegir, o sea, está un buen rato en la silla. Pero no es que fuera por no elección. No entiendo cómo está el asunto ahí, pero bueno. Ya después nos sacaremos de dudas con ese detalle. Bueno,
¿En qué me quedé? En invasión de Bahía de Cochinos. Entonces, pues Kennedy queda muy mal parado ahí. Otro de los desaciertos que tuvo. Bueno, no estamos hablando ahorita de los desaciertos. Bueno, otro de los puntos también más importantes de su mandato fue el apoyo a las causas sociales, a las causas del segregacionismo, en el cual hubo gobernadores, sobre todo de los estados sureños, que cerraron las universidades para que estudiantes negros no se matricularan o no obtuvieran sus títulos. Pero eso lo vamos a ver más ampliamente cuando veamos los aciertos y los errores. Sí, nada más es como para decirlo, que Kennedy estuvo apoyando también esas causas, pero justamente en ese tiempo, en 1962, es cuando estalla la crisis de los misiles, que es cuando después de la fallida invasión, un avión norteamericano empieza a tomar fotos de Cuba y se da cuenta de que están construyendo una base para mandar misiles, tanto para ensamblar como para mandar misiles a Estados Unidos. Entonces eso los pone en alerta. Descubren que Nikita Khrushchev, que era no era presidente como tal del puesto. Pero digamos que era el equivalente a la presidencia. Era el líder de la Unión Soviética. Era el líder de la Unión Soviética. Manda buques con ojivas nucleares para instalarlos en Cuba. Y ahí los gringos ponen el grito en el cielo de cómo es posible que a menos de 100 kilómetros haya misil. Y Nikita Khrushchev dice: ¿y ustedes de qué chillan? Ustedes tienen misiles en Kazajistán que están menos de 50 kilómetros. O sea, ¿ustedes qué? Pero es que ahí ya era una situación conocida. Sí. No, Cuba era otra historia. Sí, Rusia y Estados Unidos tenían algo muy... Bueno, la Unión Soviética tenía algo muy especial, o sea, un problema, una guerra fría con Estados Unidos impresionante. Sí, de hecho, una guerra que se peleó en diferentes frentes. Exactamente. Uno de ellos, precisamente Cuba. Exacto. Eso sí. Entonces, tanto su vicepresidente como el ejército y la CIA estuvieron presionando a Kennedy para que hiciera una invasión total a Cuba. Pero Kennedy, nada mongol, dijo que donde invadiera y donde los misiles empezaran a mandar a ambas partes y luego la Unión Soviética, el mundo se nos iba a acabar. Sí. O sea, el potencial nuclear en ese tiempo era tremendo y sabían que donde dieran un paso en falso, se acababa la humanidad por cosas como el invierno nuclear. Entonces digamos que así estaba el clima político. Ese era el clima político. Kennedy actúa bien realmente, como luego lo mencionaremos en sus aciertos, pero se evita la crisis de los misiles, y también empezaba, Eisenhower le heredó a Kennedy pues ya la bronca de Vietnam, donde todavía los gringos no estaban como tal combatiendo en el Vietcong, sino que lo que habían mandado era asesores, o sea, militares que estuvieran entrenando a los surcoreanos, a los survietnamitas. A los survietnamitas para pues enfrentar a sus homólogos comunistas. Okay. Entonces habían mandado a 15,000 entrenadores, 15,000 soldados que estuvieran apoyando ahí, pero Kennedy realmente no quería estar en esa guerra, quería salirse de ahí y para 1963 ya quería retirar a las tropas para mandarlas a Estados Unidos, para evitar esa guerra. Y es precisamente en una visita a Dallas, Texas, en 1963, donde le dan los disparos que lo matan, que matan al presidente en uno de los magnicidios más importantes del siglo XX. Yo podría decir que es el más importante, solo después de la muerte del archiduque Francisco Fernando. Ok. Porque hay varios magnicidios en ese siglo, ¿no? Sí, hay muchos magnicidios, pero si hablamos de los más importantes... Más importantes o más relevantes. Con mayor trascendencia, con mayor, ¿cómo se llama? Sí, bueno, es que... ¿Cómo se dice? ¿Alcance? No, me fue la palabra. Es que también depende de cómo veas qué tan trascendente sería si Kennedy hubiera tenido un segundo mandato, porque si bien su muerte sí tuvo repercusiones mundiales, realmente no fueron tan de tanto alcance como otros. Vamos. Bueno, a ver,
vamos a hablar, como decías tú, de los aciertos y de los errores de su mandato. Pero antes de eso, no recuerdo si me nombraste, o sea, les comentaste que era miembro del Partido Demócrata. Sí, perdón. Kennedy siempre fue candidato por los demócratas. Que estuvo activo en el partido desde 1941. Otro dato también que es bueno saber es que, bueno, era un hombre católico que se casó con Jacqueline Kennedy en 1953 y fue padre de 2 niños y 2 niñas. Solamente sobrevivió un niño y una niña. Sí. Ahora bien, ahora sí, vámonos a los aciertos. Uno de los aciertos que, bueno, que así dicen los que se han dedicado al estudio de lo que fue el gobierno de Kennedy, fue el intento de mejorar las relaciones con Rusia. Dicen que él trabajó mucho en mejorar la relación. Eso es una impresión que algunos pueden tener, porque a la vez hay quienes dirían que no fue así. El segundo que nombran es la buena gestión de él y su equipo en la crisis de los misiles en octubre de 1962. O sea, dicen que lo hizo muy bien. La tercera es la Alianza para el Progreso. O sea, digamos que tenía una buena mira. La cuarta es su nuevo enfoque hacia la URSS del verano del 63. O sea, después de la crisis, él enfoca de otra manera su acercamiento hacia la URSS. La relación con la URSS. Ajá. Luego, el quinto es la relación que él trata de tener con el tercer mundo, que era muy diferente a la de otros presidentes de Estados Unidos. Él trató de acercarse, digamos, que a los países del tercer mundo. Luego, nosotros los pobres. Nosotros los pobres. El sexto sería su interés por los derechos civiles de las minorías dentro de los Estados Unidos. El séptimo sería su estilo de hacer política, o sea, su entusiasmo, su ilusión, su optimismo, que marcarían los 60s en un país de políticos que se habían alejado mucho o que estaban muy lejos del pueblo, ¿no? Y él hizo todo lo contrario, se acercó más. Y por último, el impulso que le dio a la NASA, a la carrera espacial y a la conquista de la Luna. Sí, o sea, si bien no se llegó a la Luna durante su mandato, pero él puso su apoyo a la NASA fue crucial para que llegaran a ese punto. De hecho, ahorita que mencionabas que intentó tener buenas relaciones con Rusia, también tiene que ver mucho con la Agencia Espacial Rusa. Lo que quería Kennedy era que las dos agencias espaciales no compitieras, sino que se apoyaran mutuamente, y apoyarse también se refiere a compartir gastos para que no fuera tan costoso para cada bloque lograr los avances tecnológicos necesarios para la carrera espacial. Exacto. Y eso es algo que le gustó bastante a Nikita Khrushchev, que realmente lo puso en muy buenas miras con Kennedy, y curiosamente también lo puso en muy malos términos con la KGB. Exactamente. Ok, bueno, entonces vamos a los errores o debilidades. El primero que señalan es precisamente lo que tú ya hablaste, la operación de Bahía de Cochinos, que fue un desastroso comienzo para lo que era su política exterior en abril de 1961. Es el primero. El segundo era la debilidad manifiesta que él denotaba ante Khrushchev, sobre todo en la conferencia de Viena. Dicen las malas lenguas, porque nadie dice quién lo dijo, que cuando salió Khrushchev de una junta que tuvo con Kennedy, hizo una expresión como pobrecitos de los estadounidenses con un presidente tan débil. Qué feo. 3. Su renovada debilidad ante la URSS con la construcción del muro de Berlín en agosto de 61. O sea, él pudo haber hecho algo al respecto y sin embargo se mantuvo. Luego algo que se le criticó mucho, que era su vida sexual, ¿no? Tenía una vida sexual muy agitada. Tuvo muchísimas amantes, prostitutas de lujo y aspirantes a actrices, destacando obviamente Monroe y, ¿por qué no?, al amante del jefe de la mafia de Sam Giancana, Judith Campbell. ¿No? ¿Por qué no? E incluso tuvo otra amante que era una espía de la República Democrática Alemana. ¿Por qué no tener un amante que fuera una espía? Obviamente esto le iba a traer muchos problemas.
porque todas esas infidelidades y su adicción al sexo ponían en peligro su seguridad y obviamente lo exponían a chantajes. De hecho, bueno, dicen, no está nada confirmado, que tuvo cantidad de enfermedades venéreas que de por sí mayugaron ya su delicado estado de salud. Aparte de que por lo mismo de tener tantas amantes, se prestaba a multitud de chantajes. Ajá, que era lo que decíamos, ¿no? Obviamente esto la CIA le advertía que estaba haciendo mal, pero ya obviamente, como habíamos dicho antes, su relación con la CIA era mala, o sea, había despedido a Dulles. Entonces, la CIA cada vez le llenaba más, ¿cómo se llama? Como con reportes, ¿no? De todo lo que estaba haciendo mal. La relación que sostuvo con la mafia. Bueno, no, antes de eso, Kennedy le robó las elecciones a Nixon. Sí. Dice que estaba más que demostrado que en noviembre de 1960 lo robaron las elecciones con ayuda de la mafia, obviamente de las influencias, el poder y el dinero de su padre, y eso lo llevó a ser presidente. Esa relación con la mafia se sostuvo, porque la mafia lo ayudó para ganar las elecciones, pero también le prestó ayuda contra Castro, le suministraba amantes y, sin embargo, pese a lo que la mafia hacía por él, Kennedy los traiciona y empieza a hacer constantes investigaciones y acciones antimafia que obviamente fueron poniendo a la mafia cada vez más en su contra. Para empezar, el poner a su hermano, al hermano de Kennedy, Richard, como fiscal. ¿Edward o Richard? Richard Kennedy, lo pone como fiscal general de los Estados Unidos, y es él quien empieza a procesar a los mafiosos cuando los empiezan a agarrar, que es algo que no había pasado antes. O sea, y la mafia está viendo chale, o sea, nos están empezando a agarrar en serio, y nosotros lo pusimos ahí donde estaba, lo cual luego devenirían algunas otras cosas. Claro. Y bueno, por último, hablan de que Robert Kennedy fue secretario de Justicia para proteger a la familia Kennedy, que era lo que tú estás diciendo, contra cualquier investigación, que entonces no es Richard, es Robert, cualquier investigación, y para atacar a la mafia por iniciativa de Joe Kennedy, el patriarca de la familia Kennedy. Entonces no es Richard, es Robert Kennedy. Pero había un buen de hijos, o sea. Sí, ya. Bueno, la idea está que más o menos viendo el perfil de quién era Kennedy, cuáles eran los que decían que eran sus aciertos y sus desaciertos, más o menos tenemos un panorama de cuál era el clima cuando el día que llega, o cuando llega en su visita a Dallas, el presidente Kennedy. Cuando llega a su visita a Dallas, había mucha propaganda diciendo que Kennedy era un traidor para los Estados Unidos, porque estaba a favor de los comunistas. De los comunistas. E incluso un periódico renombrado de Texas, de Dallas precisamente, sacó una nota ese día en su periódico, en primera plana, diciendo que el señor Kennedy, bla, 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 destacando todos sus errores, pero aparte de todo, sin darle el cargo y el reconocimiento a que era el presidente de la República, bueno, de Estados Unidos, no el señor Kennedy, ¿no? Entonces sí había descontento por su visita. Ahora bien, luego viene el asesinato. Entonces no sé si tú quieras, o los tres platicamos cómo fue exactamente asesinado. Lo vamos platicando los tres. Bueno, ok. Sí. Bueno, empezando yo. Bueno, bien lo dices, que es en esta visita a Dallas, Texas, que Kennedy se sube a su Lincoln Continental descapotable. Sí. Sí. Obviamente. Sí. Su limusina, junto con el gobernador de Texas. Y su esposa. Al lado de su esposa también estaba la esposa del gobernador. Digamos que iban así, ¿no? O sea, iba el chofer. El chofer. Una persona de... Servicio secreto. Ajá. El servicio secreto. Luego atrás iba la esposa del gobernador. El gobernador está Jacqueline Kennedy, y al lado Kennedy, exactamente. Exacto. Kennedy estaba hasta atrás, en la parte trasera de... No porque estuviese tomado, no. Simplemente estaba hasta atrás de la limusina. Eso sí. Dicen que los que sí estaban hasta atrás era su servicio secreto, ¿eh? No, dícese que la noche anterior los llevaron a antros y lo que sea, y los pusieron, pero hasta atrás. Entonces, al otro día, por la mañana, ellos todavía no estaban bien. No. Andaban
Andaban pésimos, y sobre todo para lo que luego pasó. Entonces, ellos van en esa visita. Curiosamente, la CIA, que eran los encargados de decir cuál era el recorrido, de checar toda la seguridad, dijeron, ¿sabes qué? No cheques la seguridad, es un pueblo tranquilo, no vamos a gastar recursos en checar que no haya nadie en los edificios, en checar que toda la ruta sea segura. Pero déjate de eso. Publican la ruta 2 días antes. O sea, para que todo el mundo supiera por dónde iba a ir. Sí. Pero era muy seguro, ¿no? O sea, no había problema, ¿no? Ni siquiera aquel comité de agentes que normalmente llevaban a las giras los habían congregado. Eran, o sea, sí parte del servicio secreto, pero no los especialistas. No los que estaban de tiempo completo. Exactamente, no llevaron a eso. Y aparte de todo, le dicen a la policía de Dallas que ellos nada más actúan como espectadores. Sí. No les asignan ninguna tareas específicas para proteger al presidente. Sino nosotros somos solamente espectadores de esta caravana, ¿no? Dale. Sí, como que ya las cosas se venían, sí, ya decían medio raro. Entonces, pues da en la plaza. No, eso sí no te lo voy a manejar. Dallas Plaza. Va por el centro de la ciudad de Dallas. De Dallas, al lado de un parque donde hay a sus lados, a su lado. Vean los videos, soy buenas. No se crean, queridos espectadores. Al lado está. Falta decirles, no sean flojos, vean los videos. Al lado está las áreas verdes donde está pasando Kennedy. Al lado hay un bloque de edificios. Detrás también hay un bloque de edificios. Y enfrente hay unas vías del tren con un puente y unas áreas verdes enfrente. Sí. Entonces es ahí donde Kennedy está pasando, está saludando a todos porque había bastante gente reunida, pues saludando al presidente, cuando empiezan a dar disparos. Se escuchan los plomazos, le dan... Ok, sí. Sí, pues sí. Sí. No, bueno, pero curiosamente al principio decían, no, es que nada más fueron 2 disparos. Cuando toda la gente que presenció te habla de que fue muchos disparos y que en un momento fue fuego cruzado. Dicen que fue de 6 a 8, mencionan. Y estamos hablando de las cifras más conservadoras. Más conservadoras. Entonces, ahorita vamos a hablar del reporte oficial, que es el informe Warren, pero para no ahondar más en el asunto, le disparan a Kennedy queda muy mal herido, el auto arranca al hospital general de Dallas, y pues ahí es donde se declara al presidente Kennedy como fallecido. Y creo que ya pues con esta narración de más o menos cómo fue el día de su asesinato, ya es más que obvio que las cosas estaban muy turbias, que hubo cosas muy raras, y sobre todo con lo que dirían en el informe Warren, posteriormente, con lo que diría el gobierno que fue lo que pasó, y que cualquier persona con 2 dedos de frente diría, nah. Cuéntame otra. Ok, bueno, entonces después de esto viene la comisión Warren, que es la comisión que el vicepresidente Lyndon B. Johnson, sí, cuando sube como presidente, ¿no? Toma el cargo una vez de morir Kennedy, forma esta comisión precedida precisamente por el juez Earl Warren de la Corte Suprema para hacer toda la investigación del asesinato de Kennedy. Los que la conforman, bueno, la comisión estuvo activa de 1953 a 1969. Sí. La preside Warren, y también está después Gerald Ford, que es congresista republicano y que más adelante sería presidente de los Estados Unidos. Participa Alan Dulles, ex director de la CIA, que a mí me llama la atención que alguien que hubiese corrido Kennedy lo pongan para investigar su muerte. O sea, cualquiera diría que bueno que se murió, o sea, no es mi problema, ¿no? Podrían decir es que era una persona que tenía las tarjetas para participar en la investigación, pero también sabiendo que probablemente el cuate le tenía rencor, exacto, le tenía coraje. No era la persona idónea. Idónea, exactamente. Luego tienes a John McCloy, expresidente del Banco Mundial. Luego a Richard Russell, senador demócrata. A John Sherman Cooper, senador republicano.
a Thomas Box, congresista demócrata. Ellos forman la comisión. La comisión se dio a la tarea de muchas cosas, ¿no? Como investigar los registros dentales de la mamá de Oswald, que es que el que tentativamente era el asesino de Kennedy, y que yo me pregunto para qué querían saber los registros dentales de la mamá de Oswald, pero los tiene, la comisión lo presentó dentro de su informe. La comisión recrea el asesinato y concluye que si era posible que al que detienen como posible asesino, que es Oswald, hubiera hecho los disparos en 6 segundos, que es el tiempo en el que se dio, digamos. Después de eso, también ellos están de acuerdo en que a la hora que huía hubiese matado al policía, porque mata a un policía. Bueno, entonces, digamos que las conclusiones a las que llegan después de haber recreado y toda la investigación exhaustiva que duró tantos años, ¿no? Sí. O sea, 16 años. ¿Cuántos tomos te dije? ¿26? 26 tomos presentan su informe. 26 tomos. Y no así. Así. 26 tomos. Estoy refiriéndome a que tomos como del tamaño de un cuaderno carta, ¿no? Y no sé, como unas 500 hojas. No sé cuánto. El ancho de una Biblia. El ancho de una Biblia. Y no con letra pequeña. Y bueno, ellos concluyen que los 3 disparos fueron hechos desde una ventana del 6º piso, mismos que fueron hechos por Oswald. La bala que le dio en la garganta a Kennedy impacta también al gobernador Connally. Jack Ruby asesinó a Oswald sin ayuda o apoyo de la policía. El gobierno no estuvo involucrado. Oswald actuó solo y no hubo ninguna conspiración. O sea, prácticamente la teoría del lobo solitario. Sí. Él fue el solito quien le hizo porque dicen que tenía relaciones con el bloque comunista. De hecho, su esposa había sido rusa y vivió justamente en Rusia un tiempo, hablando de Oswald. Y que él había tenido la pericia para, desde un ángulo malísimo para matar al presidente, le atinó, como todo un francotirador, que cabe mencionar no era bueno. No, eso lo vamos a platicar ahorita. Bueno, ahorita de Oswald. Y pues sí, muchas personas en su tiempo sí hubo bastantes despistados que pues sí se creyeron todo, pero conforme pasó el tiempo y conforme las personas se fueron involucrando y la leyenda de Kennedy fue creciendo más y más y más, las personas empezaron a ver las incoherencias, las contradicciones y todo ese tipo de cosas que no encajaban en el informe Warren, y es donde empiezan con todas las teorías de conspiración. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasa? Después del asesinato, que ya más o menos les dijo Octavio cómo había sido, matan a un policía. Entonces detienen a Oswald como la persona que habían descrito que había matado al policía. Y entonces, como iba huyendo y mata al policía, pues entonces deducen que es el mismo que mató a Kennedy, porque en ese momento no lo saben. Deducen que es el que mató a Kennedy y obviamente lo arrestan. Bueno, ¿quién es Oswald? Lee Harvey Oswald nació el 18 de octubre de 1939 en Nueva Orleans, Luisiana. Tenía otros nombres que él usaba, como Alex G. Heidel y O.H. Lee. Había sido marín y enviado a la reserva. Desertó a la Unión Soviética, donde vivió 3 años y se casó con una mujer rusa, Marina. Después regresa a Estados Unidos y se establece en Dallas. Tuvo 2 hijos y murió asesinado a los 24 años. En su infancia fue diagnosticado como esquizoide y agresivo. Como marín fue entrenado y probado en disparos, y en 1959 obtuvo calificación de tirador al no ser bueno como francotirador. El disparo que mató a Kennedy lo debió de haber realizado un francotirador. Y él demostró que era malo como francotirador. Oswald fue capturado rápidamente y siempre sostuvo que era un chivo expiatorio. Fue asesinado a 2 días de su captura por Jack Ruby, quien se dice que era jefe de la mafia en Dallas, o por lo menos un mafioso. Justo cuando iban a trasladar a Oswald, Jack Ruby, que en algunos momentos se presenta como periodista, aprovecha y lo mata.
Sí. Ahora bien, la descripción que se hizo del asesino de Kennedy es con la descripción que se supone que se hace del que asesinó al policía. Nada más que da la casualidad que la descripción que dio la persona de quien vio que mataba al policía no corresponde a la de Oswald. O sea, quién sabe en qué momento cambiaron esto, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es que rápidamente encontraron a su asesino y lo capturaron, ¿no? O sea, lo encerraron. Y bueno, si fue o no fue culpable, pues murió. No hubo ni chance de juzgarlo. Aunque recordemos que en Estados Unidos prevalece mucho que nadie es... la persona es inocente hasta que se compruebe su culpabilidad. Entonces no se le pudo comprobar su culpabilidad realmente, no fue a juicio. Entonces sería un hombre inocente. Pero históricamente es al que siempre se le ha culpado. Claro. Y luego tampoco se pudo hacer tantas investigaciones a Jack Ruby porque precisamente también ya encarcelado muere por un cáncer súbito. Sí, murió rápido por un cáncer. Ahora bien, ¿quiénes conspiran para matar a Kennedy? Una vez que ya más o menos les dimos, ¿no? ¿Cuál es el ambiente? Bueno, se dice que la mafia conspiró para matarlo. Luego otros dicen que Johnson, que era el vicepresidente, estaba molesto con que él fuera, estaba descontento con eso y que él pudo haber ayudado, junto con la CIA, los petroleros y los anticastristas. Otra persona que dicen que pudo haber sido es Nixon, que ya había perdido una elección con él. Bueno, no perdido, se supone que se la robó. Sí, es que se le había robado la elección, sí. Y por otra parte, que Kennedy había querido frenar el programa secreto de los israelíes. O sea, estas son algunas de las teorías de conspiración, pero pueden encontrar hay muchas. Muchísimas. Aunque más o menos todas van a ir hacia ese rumbo, hacia estos rumbos que marcamos. Hay algunas que no, pero creo que son las que son más fáciles de desmentir. Las que dices, no, toda la evidencia histórica dice, no son ellos. Por ejemplo, hay muchos que dicen que fueron miembros de la KGB o que incluso Nikita Khrushchev quería haber muerto a Kennedy, pero si lo quería haber muerto, ¿por qué estaba luego en algunas ocasiones se presentó tan abierto a colaborar con él? Y ahora, cualquier cosa que hubiera olido que estuviera involucrado la URSS o Cuba, hubiera significado una invasión o una guerra inmediatamente. Sí. Sin duda. Ahora bien, vamos a hablar ahorita de unas de las teorías de cómo surge mucho de la teoría de la conspiración. Porque vamos a hablar de Jim Garrison, que es un juez federal, un fiscal, que se dedica por unos años a estudiar todo lo que fue el asesinato de Kennedy, a tratar de ver quién, cómo, cuándo, dónde y por qué pudiera haber tenido el deseo, ¿no? de matar. Entonces, hay una película que se lleva a la pantalla y que tiene, pues, relativo éxito, ¿no? Que se llama JFK. Una película de Oliver Stone, que la mayoría en su momento vio. En esa película está basada en el libro que después escribe Jim Garrison, que, bueno, escribe varios, ¿no? Escribe como 3 libros. Este libro, que es, digamos que en el ¿cómo se dice? No sendero. ¿En la trama? Como en la mente del asesino, algo así, ahorita no me acuerdo cómo se llama. Bueno, que está basado en ese libro, la película de Oliver Stone, y obviamente entrevista a Jim Garrison, y obviamente se dice las cosas, digamos, lo más parecido a las investigaciones que Jim Garrison tuvo, aunque sí tuvo mucha libertad. Mucha libertad, y hay cosas que no. Pero incluso sus hijos piensan que fue una manera de, digamos, no tanto de honrar, sino darle sentido a lo que su padre había hecho por un tiempo y no quedar nada más como un loco que se puso a ver por qué habían matado a Kennedy, quién lo había matado, ¿no? Este Garrison tenía 43 años cuando lo nombran fiscal del distrito en Nueva Orleans. Pero antes de ser asistente del fiscal, había sido, o sea, mucho antes de ser fiscal, ¿no?
antes fue agente del FBI. O sea que, pues, algo sabía, ¿no? No sabía. Él se dedica a ver qué era exactamente lo que había pasado. Y después de ver lo que había pasado, a él se le ocurre arrestar a Clay Shaw como posible conspirador para matar a Kennedy. Clay Shaw es un empresario de Nueva Orleans y agente de la CIA. No crean que agente de la CIA porque él decía, hey, soy agente de la CIA. Pero sí, en lo que se encontró después, en todos los documentos, resulta que sí hacía trabajos para la CIA. Y que supuestamente él era el que había conspirado junto con la CIA para matar a Kennedy. Y eso lo dice Garrison. Entonces, lo que hace Garrison es estudiar desde que sube Kennedy al poder, toda la corriente que asume Kennedy y cómo se va haciendo de enemigos. Por todos lados, ¿no? Se va haciendo enemigos con Dulles, se va haciendo enemigos con la mafia, se va haciendo enemigos con la CIA, se va haciendo enemigos con los castristas, con los anticastristas, o sea, se va haciendo enemigos por todas partes. Eso es lo que él ve. Ve lo de Vietnam, que efectivamente, o sea, él había dicho que se regresaran. Sí. Y después de que matan a Kennedy, a las 48 horas ya Johnson ya había dado la orden de que las tropas permanecían donde estaban y que se le iba a dar todo el apoyo y de que se mandarían más tropas. Imagínate, ¿no? Convirtiéndose en un baño de sangre que realmente del cual los gringos salieron lo peor parados posible. Entonces él se da cuenta que antes de que asumiera el poder Kennedy, la CIA tenía mano libre para hacer y deshacer lo que quisiera. No se le pedía mucho, ¿cómo se dice? Informes y demás. No le daba cuentas al presidente. No, o sea, trabajaba por ella misma, ¿no? Y también se da cuenta que lo de... Niña, me desconcentras. Que lo de Bahía de Cochinos había sido terrible y ese error le podía estar, o sea, había pegado, ¿no? En muchas partes. O sea, porque, por ejemplo, no me recuerdo ahorita si eres general, que él quita de su puesto cuando todo el desafortunado lío de Bahía de Cochinos. Sí. Curiosamente, su hermano es el alcalde de Dallas cuando Kennedy va y lo matan. O sea, el hermano del que él destituyó de su puesto es el alcalde de Dallas. El hermano del alcalde de Dallas. Así que está medio. Entonces, por ejemplo, ve esas cosas y dice, a ver, qué curioso que la policía dice que vamos a mantenernos al margen, ¿verdad? Pero claro, este es hermano del otro que destituyó Kennedy. O sea, como que empieza a decir, no, pues es que todos tenían motivos, ¿no? Sí. Luego también se da cuenta que el FBI había cooperado. A lo mejor no todo el tiempo, pero sí parte de su tiempo cuando él llega a Dallas. ¿Por qué? Porque antes de que él llegara a Dallas, en la caravana que iba a tener en Miami, se lanza, o sea, un aviso de que iba a haber un intento de asesinato de Kennedy. Entonces lo que hacen, eso le llega al FBI y lo que hacen es que no se hace la caravana. No hay caravana en Miami. Pero cuando van hacia Dallas, antes de ir a Dallas, llega otro. Y es en donde dicen que el FBI se hizo lo que se hizo. Porque o sea, pues así, quién sabe, ¿no? Y déjalo ahí. Se hizo de la vista gorda. Y se cuenta también que en ese momento Gerald Ford también se comunica con ellos y les dice que sabe que otra persona, o sea, otro empresario, tiene o anda diciendo que va a matar a Kennedy. Y pues tampoco le hacen caso. Pues, ¿por qué? ¿Tú crees que lo van a matar? No lo van a matar, ¿no? Bueno. Entonces él empieza a ver todo eso, pero la constante que él ve, ¿no? Es lo de la persona que les digo que arrestan, que es Clay Shaw. Se da cuenta que Clay Shaw tiene lazos con muchas de estas personas. Se da cuenta que Clay Shaw sí conoce a Oswald. Y hay una foto de Clay Shaw, Oswald y otra persona en un lugar juntos. Entonces dice, ok, Oswald sí tuvo participación. Probablemente no fue el asesino,
pero tuvo Pero participación. algo tiene que ver porque Ajá. sí, también tiene que ver con las declaraciones de Oswald. Oswald dices siempre, bueno, no dices, él dijo que siempre sostuvo que fue un chivo expiatorio. Jamás se menciona que no tiene nada que ver. Ahora, en el informe que se entrega no hablan realmente de cuáles eran los disparos que le habían dado a Kennedy, se da otra versión. Y él se da cuenta que habían ocultado que, bueno, sí, había una bala que había entrado por el cuello y salido por el nudo de la corbata, una bala que había entrado a la altura del hombro, por la espalda, como a la altura del hombro, del lado derecho, pero había una bala que había entrado cerca por el frente, cerca de donde nace el cabello. Sí, por el occipital. Ah, ok. Está acá. O sea, entra por aquí. Parietal. O sea, entra por aquí y destruye toda esta parte con la entrada, pero también destruye la parte de atrás. O sea, vuela una tercera parte del cerebro. Sí, de hecho, si ven el famoso video del asesinato de Kennedy, se ve cómo le explota. Esa es la única manera de describirlo. Le explota la cabeza y parte del cerebro y pedazos del cráneo caen en la cajuela de Lincoln, y es la esposa esta Jacqueline la que rápidamente va y con el shock del momento empieza a agarrar los pedazos y los mantiene en su poder hasta que llegan al hospital. Ajá. Pero ese informe no es el que se lee. ¿No? O sea, ese no es el informe que dan. Se da otro informe completamente diferente. E incluso hay fotografías de la parte posterior de Kennedy donde, ¿cómo se dice? Donde reconstruyen toda la parte posterior. Sí, o sea, y nada más hay una bala. Sí, reconstruyen el cráneo y le ponen un boquete. Le ponen eso es lo único que le ponen y todas porque no fueron pocos, todos los que lo vieron dicen, no, es que lo que pasó es que le volaron la cabeza, le explotó. Y los testigos te dicen exactamente de dónde venían las balas. Y la bala que pudo haber tirado Oswald da en el pavimento. Y las otras dos, otra bala que da por atrás, no se sabe realmente porque dicen que tiraron de aquí, de acá y de acá, ¿no? O sea, más o menos, por decirlo así. O sea, atrás de él, de dos partes diferentes, y por enfrente de él, en una barda de madera. Sí. Que era por donde estaban las vías del tren. Otras versiones dicen que está escondido entre los arbustos, sí, pero por ahí cerca. Es que está el arbusto aquí y aquí la barda. Oh, sí. Oye. Entonces, la bala que le da a Connally es otra bala. Sí, completamente es otra bala. Sí, porque fue un fuego cruzado. Sí, fue una cosa que nada que ver con lo que la policía había dicho. Entonces, obviamente, esto ya, un encubrimiento de esta índole, dices, no, bueno, ¿de qué estamos hablando? No, y cabe mencionar que el informe de Warren da la hipótesis de la bala mágica. O sea, bueno, obviamente ellos no lo nombran así, pero posteriormente así se le conoce como la bala mágica, que es supuestamente una de las balas que Lee le dispara a Kennedy, la que precisamente le da en el hombro, que después de pasar por el hombro da una vuelta en el aire para abajo. O sea, bueno, para hacer el cuento largo, la bala da por lo menos cuatro vueltas en pleno aire. Porque a nadie se le puede escapar que una bala perfectamente es capaz de cambiar su trayectoria cuando choca algún material denso, sea hueso, sea carne, pero la trayectoria cambia mínimo. O sea, se vuelve una diferencia considerable ya a una distancia más larga ya cuando la bala, pero no, aquí en pleno aire da por lo menos 4 vueltas, algo que físicamente es imposible. O sea, y no solamente le pasa por varias partes del cuerpo a Kennedy, sino que también le pasa por lo menos por 2 partes al gobernador Connally, hasta terminar en su muñeca derecha, que de hecho es la única bala que dicen que fue recuperada completamente, porque las otras 2 balas que supuestamente son las que Lee disparó, se destruyeron con el contacto con el hueso. Sí, pero la bala mágica es la que recuperan. Y como dicen otros doctores cuando los entrevistan, o sea, no es posible que haya hecho lo que hizo la bala y salir intacta. Sí. O sea, ¿cómo? Y hay algo muy importante, con mucha relevancia. ¿Qué pasa? No, es para que no salte. Ok, con mucha relevancia, que es un video
que en su momento la persona llevó a la CIA y le dijeron, no, este video no sirve, o sea, adiós, vete, no necesitamos más, o sea, tenemos lo que necesitamos. Este video era de Abraham Zapruder. Ese video muestra claramente lo que pasó. Y tú ves claritito, ¿no? Cómo la bala da de frente a Kennedy, cómo se va para atrás Kennedy, ¿no? O sea, porque si una bala te da así, pues, o sea, por atrás te vas para adelante, ¿verdad? Pero él se fue para atrás. Algo que, bueno, sería de las cosas, bueno, lo guardamos para detalles curiosos. Sí. Ahora bien, toda esta información dice, o sea, cada vez tiene Garrison más material y dice, esto, ¿no? O sea, esto definitivamente fue una conspiración. Y desmiente completamente el informe Warren. Entonces, lo que sucede es que el 18 de julio de 1979 se forma un comité selecto de la Cámara sobre asesinatos. O sea, se forma ellos forman un comité para ver qué pasó en el asesinato de Kennedy y en el Martin Luther King. En estos dos asesinatos, los investigadores que duraron 2 años en su investigación, emiten un informe donde dicen que existió una conspiración para matar tanto a Kennedy como a Luther King. Y ahí sí ya todo el mundo, pues ya sabes, ¿no? Luego hay otra, bueno, obviamente Garrison, pues estamos con lo de Shaw, ¿no? Obviamente Shaw contaba con todo el apoyo, pues, de los conspiradores, ¿no? Y Shaw es visto también con el de la mafia. Para eso se vio también al jefe de la mafia, el jefe de la mafia de ese ¿Era Gambino o era no era Gambino, era no, es que ahorita no me acuerdo quién era. Se le ve cerca del lugar del asesinato. A Jack Ruby también. Y luego a otra persona que después más adelante es importante, también se le ve cerca. Entonces tú dices, ay, qué curiosos, ¿no? Que todos fueron a verlo o qué, o sea, le querían decir, hola, ¿cómo estás? Bueno, entonces él trata de comprobarlo, pero obviamente ni el FBI, ni la CIA, ni nadie contesta sus preguntas. Nadie. Y no solamente eso, sino una de las personas de su equipo se empieza a robar todos los expedientes. Y se los da a la otra parte, ¿no? Y obviamente, teniendo toda la información, sin los otros queriendo dar testimonios, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Pues pierde. Pero bueno, él pierde el caso contra Shaw, pero gana el hecho de que sí se establece que fue una conspiración. Pero todo esto le cuesta a Garrison, pues, su familia, ¿no? O sea, se divorcia y, pues, obviamente, de ser una familia súper unida, pues, él se queda solo, ¿no? O sea, sí, para él sí fue algo así como que medio triste. Ahora bien, hay otra teoría en donde dicen que Kennedy fue muerto a manos de Howard Hunt, que era un escritor, pero que también trabajaba como espía para la CIA. Esto a él se le ve en los escenarios del magnicidio y se le identifica como una de las personas que la policía lo ve ahí como que caminando a lo loco y lo retira. Entonces, más adelante, una persona, ¿cómo es el asunto? Mata a otra persona, ¿verdad? Ahorita se me cuatropearon las ideas. Mata a otra persona y cuando mata a esa persona y va a la cárcel, él dice que no solamente mató a esa persona, creo que están también los detalles curiosos, pero bueno, ya empecé. No solamente mató a esa persona, sino que también mató a Kennedy. Entonces, una persona, uno de los investigadores, cuando oye esa declaración, va a ver qué pasa, ¿no? Y se da cuenta que a nadie le ha parecido relevante su declaración, que a nadie le ha importado lo que él dice. Pero él se mete a investigar
lo que se había hecho anteriormente y descubre que la persona que sacaron del escenario donde estaba Kennedy y la persona que cometió el asesinato y que se dice que asesinó a Kennedy también son la misma. Entonces él dice, o sea, cabe la posibilidad que efectivamente este hombre haya sido partícipe. O sea, porque obviamente una conspiración no es de uno, ¿no? Es de muchos. Es que haya sido partícipe. Pero como a nadie le importa, pues nadie pregunta. Y es que también habría que ver cuántas personas o cuántos criminales que metieron en ese periodo de tiempo habrán dicho que mataron a Kennedy. Uy, pues muchos, ¿no? Imagínate la cantidad, porque de personas, de tiradores que hayan dicho que mataron a Kennedy, hay muchísimas teorías. Hay teorías que incluso dicen que los mandaron desde la mafia croata, de la mafia croata, que estaba también aliado con la mafia, las mafias italianas en Estados Unidos, y que curiosamente también eran exagentes de la CIA. O sea, hay una cantidad de teorías que ponen muchos nombres, por lo menos hay una docena, pero en sí todas coinciden en que son 3 tiradores, y quitando a Oswald. Sí. Ahora mira, dicen que la comisión que formaron, o sea, está para los asesinos de la Cámara para los asesinatos de Kennedy, de Luther King, dicen que sí, que fueron de 6 a 8 disparos, que el primero falló y le dio a un espectador, y que salió del 6º piso del edificio de depósito de libros escolares donde trabajaba Oswald. El segundo sale de ahí también y le dio a Kennedy, pero no necesariamente fue Oswald, que es lo que dicen. Y le da a Kennedy en la espalda a la altura del hombro. El tercero sale de la barda y le da en la garganta a Kennedy. O sea, es el que le da en el nudo de la corbata. El cuarto le da a Connally. Y sale de la azotea del edificio de archivo que estaba junto del otro edificio de la librería. El quinto cayó y da en la calle, que es el que fue fallido. El sexto sale de la barda de madera, que es la barda que está, digamos, aquí iba el carro, la barda está aquí, y le da de frente en la cabeza. Eso es como ellos lo relatan que fue, en base a todo. Ellos entrevistan a mucha gente, ven el video, y obviamente ya lo que ellos conforman es muy diferente a lo que había dicho la Comisión Warren, ¿no? Ahora bien, ahora vamos con los datos curiosos, ¿no? Bueno, iba a decir dilo lo que quieras decir. Es de los datos curiosos que en el video del asesinato de Kennedy se puede ver perfectamente que cuando empiezan los plomazos, excepto esta Jackie, que por la situación ella va a recoger los pedazos de su esposo, es Connelly y su esposa luego hacen lo que cualquiera haría, que vaya en un carro, si ve disparos, agacharse. ¿Por qué Kennedy no hizo eso? Porque a razón de que tenía muchos problemas con la espalda, y de hecho se le agravaron al salvar a su compañero en la Segunda Guerra Mundial, cuando lo tuvo que cargar, utilizaba un tipo de corset. Utilizaba un corset Kennedy, lo cual le impedía agacharse. Por eso es que el gobernador sí se agacha, se esconde, digamos, sobre el asiento, pero él no. Sí, porque Kennedy, hay... De hecho, pueden verlo en el video, cuando le da la bala en el cuello, incluso cuando le da acá, se puede ver cómo luego se lleva la mano al cuello, pero intenta como que hacer un movimiento a los lados, como tratando de agacharse, pero no puede. Volvió. Ok, ahora no sé si tú nos quieras interrumpir antes de los datos curiosos o tú al final. Si quieres de una vez. Ok. Pues a ver. ¿Qué pasó? Ok. Pues a ver, está todo eso y lo matan, o sea... Ya murió. Ya hacen la comisión. Hacen una encuesta en ese momento. El 33% de las personas creía que había conspiración. En ese momento. Actualmente 61% de la población cree que fue una conspiración. Ahora, eso, ¿no? O sea, no hay relación. Pero en 1992, el papá Bush, o sea, señor Bush, George H.W. Bush,
hace la JFK Assassination Records Collection Act, que es que a todas las agencias gubernamentales les dice, pues pásenme todo lo que tengan y lo vamos a meter a la Biblioteca Nacional. Bueno, no Biblioteca Nacional, no. Al Archivo Nacional, no Biblioteca Nacional, al Archivo Nacional. Y todos los todos, o sea, CIA, FBI, NSA, todos me van a dar sus papeles y los vamos a meter ahí. Y en ¿qué son? 50 años del 92. No, ¿en 50 años? 50 años del asesinato. Ah, en 50 años del asesinato. El asesinato fue en el 63. Uh-huh. Sería como en el 2003. Entonces. Digo, 2000. Sí, 2000. 17. ¿Qué? 2013, ¿no? Si fue en el 63, ¿cuántos años? 50 años. Sí, sería en el 2013. Más o menos. Bueno, pero yo creo que ahí modificaron la fecha, pero. Porque es hasta el 2000. Él dice, bueno, entonces vamos a juntar todo en el Archivo Nacional. Y en el 2017, salvo que el presidente en turno diga que no, se van a liberar esos documentos. Y todos los documentos conforman 5 millones de páginas. Ajá, son 5 millones de páginas. Pues ya con lo que tenían del informe Word. Ajá. Que están guardados. Entonces tú te puedes meter eso. En el 2017, curiosamente, le tocó al que está dejando el cargo en este momento, a Donald Trump. Curiosamente. ¿Y si los liberó? No, ahí te va. O sea, sí, pero no. Ah, porque, bueno. O sea, esas son las cosas que están curiosas de esto. Mira. El 88% de los archivos sí fueron liberados, o sea, sí, y sin censura, sin el marcador negro, sin el highlighter negro, que por cierto hay una página de noticias falsas que, bueno, son noticias falsas pero chistosas, que se llama The Onion, o sea, la cebolla, y pone una noticia de la CIA, FBI y NSA por fin se dan cuenta de que están usando un marcatextos negro. ¡Hey! Los tacharon todos. ¿Sí? ¿Tacharon todos los documentos? No. O sea, se refiere a que los entregan. O sea, es algo que luego suelen hacer con los. Sí, o sea, que no puedes ver nada de todas maneras porque todo está censurado. Sí, con los documentos desclasificados, vamos. Ajá, sí, pero. Como los de los ovnis. Pero esto, bueno, es otro tema. Es el próximo capítulo. Es otro tema, pero sí. Ese marcatexto negros que les encanta. Esos 88 documentos no tienen nada de ese marcatexto negros. Nada. Oh. Hay el 11% se están revelando parcialmente y eso sí tienen marcatextos negros. Que, o sea, el marcatexto negro lo usan en nombres muy específicos y direcciones muy específicas. O sea, en vez de poner fulano tal, ponen, y entonces marcatexto negro se juntó con marcatexto negro en y ellos conspiraron negro, para matar a marcatexto negro. No inventes. Ajá. Sin embargo, hay el Assassination Review Boards, que estuvo del 94 al 98, se encargó de toda esa censura de eso. Ahora, hay un 1% de documentos que no se ha revelado y que esa sí está así como que todavía están entre sí y no, entre así como que, híjole, sí, pero no, sí. Pues que al no revelarlos quiere decir que todo lo que se ha dicho es real. Ese 1% está directamente relacionado al asesinato, así, está. O sea que lo número bueno, lo chido. Está en ese 1%. No te lo dejan ver. Ajá. Bueno, ¿cuántos millones de páginas dijiste que eran? 5 millones de páginas. O sea, es que simplemente no, o sea, mira, cosas como el féretro que sube al avión, no es el mismo féretro que baja. Sí. Sí, porque es
a Kennedy, después de que ya lo declaran como muerto, en Texas lo suben a un féretro que es de metal. Entonces cuando llega a Washington, baja dentro de una bolsa negra para cadáveres, dentro de un féretro de madera. Imagínate, él se cambió, yo creo. No le gustó, dijo, hace frío, creo que prefiero la madera. O igual, y tiene que ser por su herencia irlandesa, dijo, no, ¿saben qué? A mí normalito. Ahí en uno de... Son cosas que tú dices, ¿es en serio? Bueno, pero, entonces, o sea, como se han ido revelando estos, el 24 de octubre del 2017 se desclasificaron 3.810 documentos. Ese ahora sí que se adelantaron a la fecha, porque el día especial era el 26 de octubre. El 24 de julio, perdón, fue el día que se adelantaron. El 26 de octubre desclasificaron a 2.891 documentos. Noviembre del 2003, noviembre 3 del 2017 son 676 documentos nada más. En noviembre 9 del 2017 son 13.213 documentos. Noviembre 17 del 2017, 10.744 documentos. Diciembre 15 del 2017 son 3.529 documentos. Y noviembre 26 del 2018, otros 18.731 documentos. Todos están en la página del Archivo de la Nación, te puedes meter, son unos escáneres. Hay unos escáneres muy, o sea, bien, o sea, son páginas normales, pero hay otros que son los 60, todavía se hacía mucho a máquina y son unas hojas horribles que sí tienes que así como que... Utilizas paleografía para... Sí, está horrible como tienes que verlos, ¿no? Pero ya están ahí y todos pueden acceder y te metes y tal cual. O sea, es bien sencillo, te metes a archivo, o sea, ¿cómo dije? Archivo de la Nación, ¿no? De Estados Unidos. Archivo de la Nación. Le pones en la barrita de buscar JFK y te aparece luego. ¿En serio? Archivos desclasificados. O sea, No es una cosa sencilla. ¿Y luego? Puedes revisarlos todos sin ninguna... Y son, o sea, viene ahora sí que viene el número de récord, el día que se desclasificó, si está incompleto o sea, si está completo redactado, la agencia que lo hizo, o sea, a quién lo mandó, el número el título del documento. Y o sea, viene todo completo. Todo completo. Ahora, el 1% que queda pendiente tenía fecha para el 2021. Para este año presente de nuestro Señor. Uy, pero quién sabe. Entonces, y Trump había dicho que, o sea, es que también siempre es, o sea... es la excusa clásica de ellos, ¿no? O sea, el decir, no, o sea, pensamos que sí, pero no porque por seguridad de la nación, ¿no? Que es una forma muy práctica de decir, pues no queremos decirles, o sea, sin darles más explicación. Porque pues cualquier cosa puede ser seguridad de la nación, ¿no? O sea, cualquier pretexto, o sea, es un pretexto realmente el decirles, ¿no? O sea, es por el bien el bien del reino. Entonces, pues, ¿cómo lo contradices, no? Sí, o sea, pero ¿el reino es quién? Exactamente. El reino es quién, ¿no? O sea, ¿quién decide quién es el reino, no? Pero bueno, y de estos documentos, o sea, me metí a leer algunos, están, pues son unas cosas muy, o sea, o sea, viene organizador, título, monitoreo de la NCDA, agencia, SCIC, CIA, memorándum, bla bla bla, fecha, o sea, eso son unas cosas súper técnicas, ¿no? Sí, claro. Entonces, y luego tienen por decir, es una lista de gente que estaban monitoreando, ¿no? El director estaba al tanto de tales personas, bla 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 bla, y son unas cosas súper técnicas, pero bueno, de los más, o sea, ahora sí que
de lo que está desclasificado no hay algo que tú digas, aquí está la prueba inequívoca, de que hubo conspiración. Además de que hay uno de los documentos que dice tal cual, todo lo que no esté en el informe Warren, manéjenlo como teoría de la conspiración. Que es la forma de ese entonces de decir todo lo que no se diga públicamente es fake news, ¿no? O sea, trasladándolo a la hora, ¿no? Al lenguaje actual. Ajá, al lenguaje actual, ¿no? O sea, si lo manejas como teoría de la conspiración, pues lo desacreditas, ¿no? Obviamente. Sin embargo, la comisión sostuvo que sí había sido una conspiración. Sí, por eso. Pero te digo, si hay un o sea que hay uno tal cual desclasificado que dice todo lo que no esté oficialmente dicho en la comisión Warren, manéjenlo como teoría de la conspiración. O sea que para fines prácticos, lo único que desclasificaron fueron archivos de oficio. Archivos de oficio, pero hay cosas interesantes. Mira, hay uno sobre la CIA y la mafia, la CIA y la mafia comploteando para asesinar a Castro. En donde le iban a pagar, dice... el reporte dice que el attorney que el presidente, o sea, curiosamente es el hermano del presidente, es un memorándum donde está regañando a la CIA porque estaban contratando asesinos de la mafia, solicitando asesinos de la mafia para ir a matar a Castro. No inventes. Y les iban a pagar $150,000. Que en ese entonces, que si lo pones en el valor actual, o sea, con inflaciones y esos, son millones de dólares. Sí. Sí. Sí, y es que, bueno, entre las cosas curiosas, después de lo de Bahía de Cochinos, Kennedy y su hermano tenían una vendetta personal contra Castro. Pero no son ellos los que... Es la CIA la que los manda. Sí, o sea, ellos, sí querían... Sí regañaron a la CIA por... Sí, y además porque después de que ya se estaban empezando a fregar a la mafia, dijeron como que... No, y lo que los regañan realmente, o sea, el regaño es... ¿por qué no me... O sea, pídanme permiso a mí antes de hacer sus cosas? No lo hagan. No lo hagan, simplemente díganle a papá lo que quieren hacer y después lo hacen. Después contratan a los asesinos de la mafia y que lo vayan a hacer. Mira, aquí dice, Ariana Turner, can start the CIA should never undertake the use... Dice, no debería usar el uso de la mafia, de las personas de la mafia, sin primero consultar con el Departamento de Justicia, porque sería muy difícil perseguir a esas personas en el futuro. Claro. No, bueno, qué relajo. Luego, el FBI sabía de la... ¿De la amenaza? De la amenaza de muerte de Oswald. O sea, les enviaron sí, les avisaron que iban a matar a Oswald. Ajá. Aunque Ruby dice que no estaba asociado con nadie, de todas maneras ellos recibieron unas llamadas de que un grupo de personas, defensores de la patria, iban a mandar a una persona para matar al asesino del presidente. O sea, para hacer justicia por la patria, ¿no? Y así como que, ¡ajá! Pues sí. Ajá. ¿Qué más? Mata a uno de las personas con información valiosa para desvelar el asesinato. Sí. Aquí está ese, dice Oswald Lee, murdered by Ruby, report, secreto, consultado, retirado, bla 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 bla. Este es de los que están horribles, o sea, realmente parece caligrafía árabe. O sea, es manuscrito completamente. Ajá, sí. No, es ¿en máquina? Es máquina, pero el escáner es horrible. Ay, sí. Ajá. Sí. Entonces, enséñalo a la cámara. A ver si lo alcanzan a ver. Si no, bueno, intento ponerlo ahí, alguna reproducción o algo. Pues los pongo ahora sí que el enlace directo a los archivos para que puedan verlos. Viendo. Ajá. Entonces dice, y es de Edgar Allan Hoover, says the following, y todos vienen con la palabra secret. Secret. Releasing full. Este es de los que, por decir, no tienen nada de
De ajá. censura, ¿no? Se viene completo. ¿Y ese qué dice? Eso de que de que les avisaron que iban a ir a matar a Oswald. Un Cuban comedian also asked about the extension of his wife, visa, o sea, un montón, o sea, sí es mucha información, o sea, entonces ya dice, City which is allowed visa, however, he was es un montón de información, eso es horrible. Fíjate. Ajá. Sí, luego viene otro, espera, ya me perdí, aquí está. Sabotajes para un avión. Before Kennedy was released the Operation Mongoose, a cover attempt to top, o sea, otro intento de sabotear a los cubanos. En una dice in a second meeting Operation Mongoose. Aquí está, otra vez. Memorándum clasificado Anticastro Activities Operation Mongo. Eso sí. Dice Memorandum de Record. Dice Minutes of Meeting of the Special Group Agreement of the Operation Mongo. Mr. Bondi, the Attorney General Mr. Johnson, Mr. Nitze, General. Dice, y vienen, por decir bien, viene subrayados, ¿no? Muchas cosas. Dice, hicieron claro que esta no es una constitute blanket approval of every item of the paper that sabotage. For example, will be present in more detail in the case of by basis. Es que son muchas cosas y muchas cosas muy técnicas, ¿no? Pero más o menos porque lo leíste rápido y no hubo chance de entender nada. No, es que dice General Carter reportó a la CIA contactos con Pan Americans correspondientes a vuelos a La Habana. Dice la agencia, o sea, le han preguntado a la agencia que, o sea, para que bloquee los pesos, la moneda, o sea, en según la CIA ha accedido a comprar 200,000 pesos, o sea, en American Pan Am, para que mueva sus horarios y para que ajuste sus planes. ¿Pero cómo para qué? Para sabotear un avión. Y luego uno no quieren que desconfíe. Ajá. Entonces querían sabotear un avión para eso. Luego hay otra que esta está muy rara. Esta está todavía más más loca la onda, porque es un memo de la casa, o sea, donde dice, de acuerdo con una fuente del Partido Comunista de la Unión Europea, se cree que una muy bien organizada conspiración por parte de la ultraderecha de los Estados Unidos para organizar un coup, que sería a coup, esa es la forma fancy, mamona de decir una toma de estado, como ¿Un golpe de estado? un golpe de estado. Uh-huh. En este memo dice Daisy, están convencidos de que el asesinato obviamente no fue hecho por una sola persona, pero sí fue planeado por múltiples personas. Sí, pues sí. Y esto lo dice te digo, dice, lo envió el director del FBI a la Casa Blanca. Fíjate. Después de que lo obtuvieron de una fuente de la Unión Soviética. No, pues sí, pues seguramente los servicios secretos de cada país querían la información de primera mano. Quería saber, claro, todo el mundo quería saber quién. Sí, no, y tampoco es como que el chisme de la colonia. Que querían ver realmente en qué les afectaba, cuáles habían sido los motivos y cuáles iban a ser las acciones para, por lo menos, que Dios los agarrara confesados. Mira, aquí en este documento pueden encontrar su periodo de Oswald en Rusia, su periodo cuando estuvo en Rusia y desertó de la URSS, su intento de suicidio de Oswald, su viaje
que pospuso a Rusia su viaje a México, que ahorita les voy a contar otra cosa de México, la Comisión Warren, las afiliaciones en el gobierno de Oswald, Newspaper Progress Label, o sea, Nosemco Yuri y otros FBI, teorías conspiraciones y el intento de tomar el poder por la ultraderecha. En este documento. Fíjate. Lo pueden encontrar todo. Es super top secret. United States. Sí, Bueno, ¿y qué ibas a decir de Oswald y su viaje a México? Es que hay otro documento donde primero en uno de los documentos está el memo donde tienen registrado en cámaras de seguridad de la policía mexicana a Oswald yendo a la embajada de la Unión Soviética. ¿A poco? Ajá. Ajá. Pero la otra es dice una llamada que interceptaron de Oswald con el cónsul de la Unión Soviética en México, que ahí les va el nombre, pero disculpen la pronunciación. Valery Vladimirovsky-Kovskitevko, que está identificado como, sí está identificado como un agente de la KGB. Ajá. Dice, el reporte indica que este Oswald fue para buscar asilo en la URSS. Bueno, de hecho, eso es lo que hizo en su viaje. Ajá. Pedir asilo. Una visa provisional para ir a allá. Pero en la conversación está muy chistosa porque narra, cómo les quiere pedir cosas, pero y cómo está necio en hablar en ruso. Y los del cónsul, el cónsul le dice, vamos a hablar en inglés, yo sé hablar en inglés, vamos a hablar en inglés, y el otro, ¡niet! Pero su ruso es de risa, su ruso es malísimo. Es malo, es malísimo, entonces, aplica, como si quisieras hablar Spanglish o como quisieras, malísimo, es de risa su ruso, entonces por eso el otro no le entiende, entonces le dice, pero hablemos en inglés, porque si no porque no te voy a entender. Si no va a jalar esto. Ajá. Y total no logra nada, ¿no? Vas a pedir un favor y te pones así. Ajá. Sí, sí está chistoso ese documento. Y continuamos. Sí, entonces seguimos con los archivos desclasificados. Que te digo, no hay una cosa que diga así tal cual. Esto es no hay ningún memorándum que diga a esta hora va a pasar y estas van a ser las coordenadas y esta va a ser la persona. Es que eso no si hay existe no te lo van a liberar. Ajá. 1, 2. Lo que te pueda llevar a concluir eso ha de estar censurado. Ajá, por decir, hay otro que encontré, otro texto de estos, que es el de un archivo, ahora sí que una llamada que reciben en la CIA de una persona que no, ¿cuál es? Espérame. Ya me confundí. Pero es es una persona, no lo recibe la CIA, sino lo recibe. No, sí lo recibe la CIA. Perdón. Disculpen, sí. No, pero sí. Esta llamada la recibe la CIA un año antes del asesinato del presidente. Es un chofer polaco que trabaja en la embajada rusa en Australia. Entonces él les avisa que ha escuchado a gente, a más o tres o más personas, hablar sobre una conspiración para matar al presidente de los Estados Unidos. Llevada a cabo, bueno, más bien como financiada, no tanto llevada a cabo, pero sí financiada por la cortina de hierro, ¿no? Les hablo un año antes y lo toman como una broma, ¿no? Como que... Y luego reciben de esa misma persona, reciben otra llamada
Pero ese me parece que es el día después o el mero día, una cosa así de esa misma persona que les dice que lo mismo, que es una conspiración financiada por los gobiernos, así, bueno, por la URSS y sus aliados, ¿no? No inventes. Ajá. Luego tenemos otro que ese está muy raro. Bueno, lo que les decía de los videos de seguridad de la policía mexicana, ahorita pues ya revisándolos, es que hay gente que sí se está dedicando a revisar documento por documento, ¿no? O sea, pues, equipos completos de personas, ¿no? O sea, que obviamente ponen a sus becarios, ¿verdad? Ay, qué mala onda. Bueno, aunque a mí me encantaría estar revisándolo. Sí, pero bueno, uno de estos es ese de las cámaras de seguridad mexicanas, ¿no? Que no se reveló en su momento y lo dice que porque pensaban que iba a dañar las relaciones entre México y Estados Unidos. ¿Cómo crees? Por eso nunca se habla de esa grabación de los videos de seguridad. Entonces se mantiene esa información. No se la dan a nadie, ni siquiera a los Warren, ¿no? Al informe Warren nunca le dan esa información, ¿no? Nada de esto. Luego hay otra que es esta. Espérenme, porque esa. ¿Dónde la tengo? Aquí la tengo. Esa está muy. O sea, hablando de estos múltiples asesinos y de Oswald y de quién lo pudo haber sido. Esta pone en duda la involucración, o sea, de Oswald, no porque o sea, no porque él haya dado el tiro de gracia como tal, ¿no? O que solo haya sido el chivo expiatorio, o sea, sí era parte, porque este es el memo oficial un memo oficial de la CIA que intercepta una... No, ay, ya lo perdí. Pero la idea es... La idea es que aquí está. Un oficial de inteligencia cubano conocía a Oswald de antes. Y entonces este oficial lo que le dicen es que era un muy buen tirador, porque él lo conocía personalmente. ¿Que Oswald era buen tirador? Un muy buen tirador. Ajá. Y entonces sus registros de cuando estaba en el ejército. Seguramente fue después, o sea, seguramente. O sea, siguió practicando. O sea, era que está, dice FBI from headquarters to dice sí, paper, textos, documentos, secretarias, dice. Ángel Ronald Luis Salazar, Internal Security of Cuba. Dice, Luis claimed that he was interrogated at Cuba. Él fue interrogado en la embajada de Cuba en México por el 4 de marzo. Por Ramiro Jesús Abreu Quintana. ¿Abreu Quintana? Abreu Quintana, tercer secretario y jefe del consulado. Ok. Identificado como como oficial de inteligencia de Cuba. Dice, Abreu indica a los Estados tratan de ponerle la culpa a Cuba, ¿no? Le pregunta a Luis si conocía a Bernardo Torres en Miami, que Abreu dice, se me siguen asesinando. Also ask Luis when Sergio Filao le piden más descripción de un tal Sergio Filao en Miami, que Luis les dice que no conoce a ninguna persona. Dice Luis declara que él recuerda que él le remarca a Abreu que Oswald debería de haber sido, o sea, dice must have been a good shot, and Abreu replied, oh, he was quite good. O sea que sí lo era. Los cubanos sí, sabían que era un buen tirador. tirador. Dice, entonces le dice,
He knows this. Abreu le responde que él lo conocía. Uh-huh. Qué curioso. Ajá. Dice, la CIA Station Protect indicates Abreu not assigned to Mexico City at time of assassination. Fíjate que en un libro que es un dato curioso, ¿no? De los últimos libros de la muerte de Kennedy, que se dice que se llama La víctima equivocada. La víctima equivocada, sí. Se dice que Oswald al que quería matar era al gobernador. Al gobernador, a Connally, porque lo traía entre ceja y ceja, lo odiaba. Entonces, ya ves que el disparo que se supone que le da a Connally viene también de la librería, de la bodega. De la bodega. De la librería. O sea, el disparo que le da a Connally viene de la bodega. Entonces, si es factible que el disparo lo haya hecho yo ahorita pensando esto, bueno, meditándolo, Oswald, ¿no? Creo que hay de dos, o efectivamente a este Oswald lo contrataron la mafia lo contrató para darle a Connally, sobre todo para tenerlo como chivo expiatorio, o también sabiendo que era buen francotirador, también lo contrataron tanto para darle a Kennedy y al gobernador, porque no sé, era algo que sí me hacía ruido, diciendo, ok, si sabía él que era malo, ¿por qué aceptó? Digo, ok, te la manejan que era un cuate muy visceral, que era una persona muy visceral, pero bueno, tú sabrás mejor que yo, aún siendo así, uno sabe las capacidades y sabe qué tanto probabilidad de éxito pueda tener. No, pero un tipo, o sea, si realmente era esquizoide, como dicen, si es un tipo enfermo, ¿no? Como que puede tener muchos delirios y demás. Pero a mí me suena, o sea, bueno, escogemos a un chivo expiatorio y este va a ser nuestro chivo expiatorio, pues este chivo expiatorio es un buen francotirador, pues odia a Connally, que le dé a Connally. Matamos dos por el precio de uno. Y tenemos además más cosas para o sea, la gente va a estar hecha bolas. O sea, ¿quién quería matar? ¿A Connally o a Kennedy? O a Kennedy. Sí, y de hecho y él es el chivo expiatorio. También es de las cosas que te manejan, que cuando Oswald da los disparos, es obvio que escucha los disparos que no son de él. Y entonces lo que te manejan es que la mafia lo contrata a él, ya sea para asesinar al gobernador o a Kennedy, pero lo contratan a él, pero le ocultan la información de que iba a haber al menos otros 2 o 3 francotiradores que iban a estar posicionados en otros lugares. Él pensaba que él era el único. Entonces, cuando se da cuenta que van los plomazos, que están en mejores posiciones para darle a Kennedy y que efectivamente le dan a Kennedy, dice, aquí el que sofra soy yo, o sea, a quien se van a fregar es a mí. Híjole. Está canijo. Sí, está canijo. Y o sea, son pues ya bien 5,000 páginas, ¿no? Solo queda restante ese 1% que dicen no. Ese va a ser muy interesante. Si realmente lo liberan, eso va a ser muy interesante. ¿Qué es lo que salga y qué es lo que puedas llegar a descubrir ahí, ¿no? Pero también, ¿en qué calidad va a salir? O sea, si lo están guardando mucho, no sé. Pues te digo, a lo mejor sale muy censurado. Pero bueno, quién sabe, no lo sabemos realmente con exactitud. Pero bueno, o sea, hay otros datos, por ejemplo, curiosos, como que la persona que dispara desde la barda de madera estaba vestido de policía de la ciudad de Dallas, ¿no? Llevaba el uniforme. Y esa persona se supone que es la que responde al nombre de Roscoe White, que es un policía de la ciudad de Dallas, que su hijo, ya después, mucho después, encuentra entre sus cosas unos cablegramas donde se le decía lo que iba a pasar, digamos, lo que tenía que hacer. Entonces ahí el hijo se da cuenta que su papá participó en el asesinato de Kennedy. Ajá. O sea, sabe, no sé quién no sabe. O sea, las teorías dan para muchas horas. O sea, lo que queda claro es que no hay claridad. No, o sea, lo que está claro es que no está claro. Ahora, por ejemplo, Oswald nunca fue arrestado por el asesinato de Kennedy. Solamente por el de Tippit, el policía. No por el de... Y además nunca se le dice, y nunca lo dice él. Nunca se le dice que está arrestado por el asesinato de Kennedy. Otra como, cosa... Como sí, dato dime. curioso, Oswald,
muere en la misma sala de operaciones que muere Kennedy. Y Ruby es encerrado en la misma celda que es encerrado Oswald. Qué feo. Ajá, así los tienen. Luego fíjate, antes de que se hiciera el embargo, como a Kennedy le gustaban mucho los habanos, encargó 1,200 puros antes de firmar el embargo económico. Sí, nada más. O sea, sí, voy a embargar a Cuba, pero antes quiero mis habanos. Quiero mis habanos. Hay otras teorías de la conspiración que sí involucran a la mafia, pero involucran a una de las amantes más sonadas o más famosas que tuvo Kennedy, que es precisamente Marilyn Monroe. Esta teoría de la conspiración dice que una familia de la mafia, con respecto a todo lo que estaba haciendo Kennedy y su hermano, que era pues estarse fregando a sus antiguos beneficiarios, a los que los llevaron al poder, pues me idea una manera de chantajearlos, pero bonito, o sea, bonito, canijo. Entonces lo que hacen es que le hablan al papá de Kennedy, para concretar una visita a un hotel que está en Chicago. Entonces ellos lo que tenían planeado es que fuera Kennedy y su hermano a Chicago, y que casualmente ahí va a estar Marilyn, que le iban a llevar también diciéndole otras cosas, y pues ya sabían que pues habían tenido sus que veres, y la idea era grabarlos a los dos haciendo un tiro con esta Marilyn. Así grabarlos y porque supuestamente ya tenían conocimiento de que ya lo habían hecho antes. Más querían las pruebas. Querían las pruebas. Entonces, la cosa sale mal. Para empezar, quien va es el hermano. Kennedy no va por ciertas razones. Y entonces cuando llega Marilyn, de alguna manera descubre lo que estaba planeando la mafia. Entonces esta Marilyn se indigna, dice: yo no soy la muñeca inflable de nadie, y se va. Pero se va diciendo que va a dar información a los reporteros sobre la mafia, sobre información delicada de la mafia. Y ahí te manejan que Marilyn Monroe, Manson. Esa es otra. Marilyn Monroe, que muere en agosto de 1962. Ya ves que la teoría popular es que muere de una sobredosis. Que es suicidio. Pues sí, está declarado. Pero también como se ha suicidio. dicho que no la suicidaron. Que la suicidaron, exactamente. Que fue un doctor que trabajaba con la mafia, que le administró ciertas sustancias que pues la terminaron matando. Mataron a Marilyn, y pues a falta de una mejor carta para chantajear a Kennedy, para volverlo a poner de su lado, dijeron: ¿sabes qué? Esto ya no tiene remedio, lo que toca, vamos a matarlo. ¿Cómo crees? Qué fea. Es que son muchas cosas. Adivina que sí, que no. Sí. Pero la cuestión es que esto ha creado, obviamente tú decías, ¿no? Es como una especie de mito, leyenda, hacerlo ver o quedar como héroe. Y bueno, héroe no fue. O sea, definitivamente no fue un héroe. Era un político. Era un político. Como todos. Y sucio. O sea, era un político todos, sucio, porque... O sea, no, bueno, sí, pero lo veneran, ¿no? Como si fuera un político limpio. Sí. Y no fue un político limpio, fue como todos. Sí. Ahí sí, fue como todos. Lo tienen muy mitificado, ¿no? Muy en alta estima. De hecho, en una encuesta de los estadounidenses, está en los primeros 5 lugares de la mejor persona del siglo XX. No, bueno. Solo por debajo de la madre Teresa de Calcuta. Sí, ya leíste todo lo que se ha dicho y se ha descubierto, dice, de más de la madre Teresa de Calcuta. Sí, hija de todo. Sí, así que ninguno de los dos. Sí, eso da para otro video. Eso da para otro video. Sí. Uy, sí, pero ahí sí estaría bueno hacer el video de la madre Teresa de Calcuta. Bueno, volviendo a esto, pero es este tipo de figuras que son tan mitificadas, y que las personas más que nada se van si leen algo es sobre su mito. Por ejemplo, Kennedy, a investigar sobre su asesinato, qué pasó y la frega, pero muy pocos. Pero se olvidan de lo demás. Sí, muy pocos dicen de dónde vino, cómo fue su política, qué hizo, cuáles fueron sus tranzas. Que eso sí te tumba pues ese tipo de ídolos. Claro. Ahora, otro dato curioso es que recibió en su vida 4 veces la extremaunción.
¿Tú crees? En el 47, en el 51, en el 54 y el día de su muerte. Pues ya sabía que lo buscaban, ¿no? De alguna manera sí fue muy buscado. Luego las imágenes, sus imágenes sobrevivieron al 11 de septiembre. Su fotógrafo personal, que se llama Jacques Lowe, guardó 40,000 negativos que formaban su archivo en la cámara de seguridad de un banco situado bajo las Torres Gemelas. La mayoría quedaron destruidas tras los atentados, pero otras sobrevivieron. O sea, ya bueno, un número ya importante sobrevivió, pero pues... Estas son fotografías muy importantes de la historia de mi nación. ¿Dónde las voy a guardar? En un monumento. Ajá. Las voy a guardar en el World Trade Center, pero ¿sabes qué? Voy a hacer unas copias, no vaya a ser que vaya a pasar algo, y las voy a poner en el Pentágono. No, eso hubiera estado mejor. Me hubiera encantado ver la cata de ching, ching. O sea, no doy una. No, pues no. No Ahora, doy una. renunció a su salario de presidente y decidió donarlo a la caridad. Pues sí tenía bastante dinero, no necesitaba si más. tenía el dinero de la BAFE y también los negocios de su padre, o sea, Kennedy era asquerosamente rico, como le dicen en mi pueblo. O sea, Fíjate que escribió un libro que se llama Perfiles en Valor. Los rumores dicen que no lo escribió. no. Seguramente. Pero ganó el Pulitzer. Sí, que ganó el Pulitzer, pero quien dice que lo escribió fue no recuerdo bien, pero estaba relacionado con su esposa. Creo que fue un profesor suyo De la esposa. de esta Kathleen. Qué triste. Qué triste. Bueno, pues entonces, ya es que ya los datos curiosos los hemos ido intercalando, ¿no? La mayoría, otra cosa que es, muchos de los testigos que en ese momento entrevistaron, o pues sí que la policía les tomó, digamos que en ese momento Su declaración. o sea, ahí en el lugar, murieron en circunstancias extrañas. Solamente los que no hablaron con la policía Todo normal. son los que sobrevivieron. Lo silenciaron, no, pues es que si ya habían dado su declaración, era mucho más fácil rastrearlos. Pues claro. Sin duda. Ay, esto, bueno, es de las cosas que más miedo da, porque uno como ciudadano, pues estás acostumbrado a tenerle miedo a cosas como la delincuencia, o en caso de estar en conflicto con otra nación, pues a ver a la otra nación como el enemigo. Pero ¿qué haces cuando tu enemigo es tu país? Cuando por saber algo, por ver algo, o sea, son cuates que nada tuvieron que ver y simplemente estaban en el momento y en el momento y el lugar equivocado. No, o sea, una persona decente que estuvo presente en el asesinato de Kennedy, ¿qué hace? Va a dar su declaración, va a ir, mira, es que yo vi que pasó esto y esto y esto, como ahorita comentabas de este cuate que manda su grabación y se la recortan. O sea, las personas querían participar en que las cosas se hiciera una correcta investigación. Querían saber qué había pasado. Sí. Pero pues, ahora lo que hemos aprendido a lo largo de la historia, ¿no? Y no necesariamente de la nuestra, es que no te involucres. Mantenerte al margen es lo más sano, ¿no? Sí. Ahora bien, las conclusiones. O sea, yo diría que, o sea, efectivamente, o sea, para mí sí fue una conspiración. Pero también diría que se la buscó. O sea, de alguna manera él labró. Ay, Dios. De alguna manera él hizo muchas cosas que lo llevaron a ese punto, ¿no? O sea, incomodó a mucha gente y se llevó a sí mismo a ponerse en ese sitio donde fue. O sea, yo creo ¿no? que la teoría de la conspiración en este caso está más que probada. ¿Por qué? Porque las declaraciones oficiales no se sostienen por sí solas. Sí. Simplemente por eso estoy completamente convencido que sí fue la mafia coludida con los órganos de gobierno como la CIA, como el ejército, quién sabe con qué otros organismos más, porque teorías hay de todo. Pero sí, su actuar político en sus años de gobierno le granjearon varios enemigos y a los pocos aliados que tenía los hizo enemigos. Los hizo enemigos. O sea, sí, o sea, definitivamente, ¿no? ¿Tú qué dirías? Sí, no, yo también creo que, o sea, una o más personas estuvieron involucradas, ¿no? O sea, ¿quiénes? Pues
está difícil. Sí, va a ser muy saberlo, difícil ¿no? saberlo, ¿no? Pero sí, no creo que, o sea, para nada actuó solo Oswald, porque además, o sea, está claro por también muchos de los otros documentos que, o sea, lo decía en voz alta que él quería acometerlo, ¿no? O sea, que él pensaba, planeaba en hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que mucha gente se apoyó en eso, ¿no? Tanto para usarlo a él o para actuar el mismo día o para ponerse de acuerdo. O sea, yo sí creo que hay más personas involucradas que las que están oficialmente embarradas ahí, ¿no? O los que dijeron, ay, sí, es un presidente muy débil, hay que quitárselos. Sí, hay muchas cosas. No vale la pena que esté ahí. Ahora sí que entre todos lo mataron, pero él solito se murió. Exacto. Sí, decididamente él solito se murió. Ok, con la mejor conclusión que pudimos haber llegado el día de hoy, hemos terminado este día. Ok, con un episodio bastante largo. Véanlo en muchas sesiones para que no se preocupen, no se lo tomen tan pesadito, o sea, un poquito, dosis pequeñas. Sí, es como un documental. Esto resultó ser como un documental, entonces véanlo en dosis de media hora. Y puede ser que terminen diciendo, ok, sí, valió la pena. Sí, valió la pena. Sí. Ok, bueno, pues eso sería todo el día de hoy. Recuerden que nos deben de darle like, tienen que suscribirse. Por favor, suscríbanse. Me pongo de rodillas porque me pondría, si no me podrían ver. Suscríbanse al canal, comenten que les gustó, que no, compartan, díganos su opinión, y sugiéranos más temas de los que les gustaría que estuviéramos hablando. Exactamente, porque eso nos ayudaría mucho a saber por qué línea irnos, ¿no? Con mayor frecuencia. Sí, activen la campanita. Síganos también por Spotify. De Valeros y Yoyos. Exactamente. Y eso será todo. Entonces esto fue todo por hoy en su podcast entre Valeros y Yoyos. Yo soy Alejandra. Yo soy Octavio. Nos vemos. Hasta que sigue. Bye.